Todos los proyectos son, de cierta forma, un escalón, ¿no? Para crecer. ¡Andrés! Me dijo que estaba en los camerinos. ¡Sammy! Una de las partes que más me gustan y me emocionan son el montaje. O sea, todo lo técnico previo desde el momento en el que cargamos el camión y llevamos todas las cosas al teatro, hasta el momento en el que queda todo preparado y estamos como listos para salir, por ejemplo, de día de técnicos. ¿Sí? Aquí no ves cuando te dices, oye, bien. Se va a ver Lynch. El teatro tiene muchos lados que la gente no ve siempre, ¿no? O sea, muchas veces es como, pues me imagino al actor y al cantante y ya. Pero hay desde el que hace el vestuario, el que diseña el audio, la persona que a lo mejor produce y no está tan presente. La verdad es que siempre me gustó mucho como pues bailar y pues siempre estuve involucrada en cosas que tenían que ver con escenarios o con estar frente a un público o con ese tipo de cosas, ¿no? Estuve en coros de iglesia, en rondallas, en las puestas en escena del kinder, de la primaria, pero me di cuenta que el teatro era lo que quería hacer cuando tenía como unos 8 o 10 años. Entonces empecé también a involucrarme en todo esto de diseño de producción, en hacer escenografía, en hacer utilería, en ser staff. A mucha gente le gusta brillar y es subirse al escenario y estar ahí, pero me parece que precisamente como todos quieren eso, hay pocas oportunidades porque hay poca gente que quiere hacer brillar a otros. La chamba del stage manager es mucho de que todo ocurra y todo esté coordinado al mismo tiempo y que todo se dé de la mejor manera y todo ocurra como tiene que ser, todo el mundo esté en sus lugares, todo el mundo esté listo, todo el mundo esté a tiempo. Y pues en realidad no es como una tarea específica, sino como resolución de problemas y de que todo el mundo esté feliz, contento, haciendo lo suyo y muy al pendiente de lo que tiene que pasar. Pero me tienes que dar un momento porque vamos a poner unos cables de... Ok. ¿Sí? Solo apúrate un poco. ¿Me apuro? Sí. Sí, me apuro. Ok. ¡Ready, primera llamada! ¡Todo el mundo prevenido! ¡Primera llamada! Llegó la hora de disfrutar la función. Esta es tercera llamada. Comenzamos. Empieza con la música, se abre. Mi trabajo trae mucho desgaste porque tienes que estar ahí siempre, pero no hay una recompensa, por ejemplo, como el aplauso. Tú tienes que estar en calma en todo momento. Y si todo el mundo voltea histérico porque se cayó la escenografía y se está rompiendo en media escena, tú tienes que estar en calma para poder actuar rápido, o sea, para esperar a que salga y entonces hacer el cambio y que todo ocurra en los 30 segundos que sale la escenografía y vuelve a entrar. Todo el mundo está estresado, ¿no? El director musical está estresado porque es que no se escuchan monitores y la retroalimentación y todo es muy caótico. Y entonces el actor está en la histeria porque, mi vestuario y no alcanzo a cambiarme y mi micrófono no funcionó y lo que sea, ¿no? Y entonces tienes también al bailarín histérico porque no se escuchan los monitores y entonces no va a entrar a tiempo y tiene que correr y ya se cayó y todo eso. Y tú tienes que estar todo el tiempo como con mucha tranquilidad, muy en control, muy en calma, porque le tienes que transmitir eso. Esa parte emocional como de lidiar con el estrés de todo el mundo y tener que calmarlos a todos es una parte complicada. Pues físicamente también es mucho desgaste, porque tienes que estar muy consciente y muy concentrado todo el tiempo. O sea, no te puedes desconcentrar
3 minutos porque ya se te fue el cue en donde bajaba la vara y tú tenías que avisarle. Y entonces, ¿sabes? O sea, a veces hasta es difícil para mí pensar en qué momento puedo ir al baño. Porque necesitas estar muy concentrado todo el tiempo. Y me pasó el fin de semana, o sea, me desconcentré 2 minutos y la vara bajó tarde. Porque le dije como, aquí tenía que bajar la vara. Entonces creo que a veces esa parte es complicada porque tienes que estar muy, muy consciente y es un peso físico difícil porque el montaje y el desmontaje pues van de alguna forma a mi cabeza. Entonces pues ya estás cansado de ensayar todos los días, igual que todo mundo, ¿no? Pero a veces lo que te facilita un poco, por ejemplo, para estar en el escenario, es que la adrenalina te ayuda mucho. O sea que pues la adrenalina te hace estar como al tiro. Y en un puesto como el mío no hay tanta. O sea, hay momentos de adrenalina muy fuerte, pero no es tan constante como el de un bailarín que está todo el tiempo en el escenario. Entonces, físicamente también es, yo creo, algo complicado. Oye, al tiro con el siguiente movimiento, entren directo a buscar la marca, los van a dejar pasar primero. Se van a hacer para adelante. Hay 2 momentos que son como mis favoritos. Los últimos 20 minutos de función y los primeros 10 minutos después de función. Casi siempre es cuando tengo oportunidad de pararme en las piernas y ver a la gente que se está volviendo loca por hacer su trabajo. O sea, que está feliz, que es dichosa mientras hace lo que le encanta, ¿no? Y cómo las luces están funcionando, porque generalmente para este momento ya todo está en su lugar, ¿no? O sea, ya se resolvió todo lo que se tenía que resolver, ya todo el mundo está haciendo su chamba, ya todos están como muy al pendiente de lo que les toca. Y ya tengo yo la posibilidad, los últimos 10, 15 minutos, de disfrutar la obra, ¿sabes? De disfrutar, de ver a las personas en escena, de disfrutar las canciones, de estar ya también un poco yo más relajada. Y los primeros minutos después de las funciones, que son una bomba emocional, porque todo el mundo está feliz, porque todo el mundo llora de gusto y todo el mundo siente que su corazón, no sé, se llena y estalla de felicidad. Y siento que eso también es un momento que llena muchísimo mi corazón y me encanta. O sea, yo ya sé que se cierra el telón y todo el mundo, ¡ah! Y esa clase de cosas yo creo que me gustan mucho y me llenan mucho. Cuando tocas la vida del espectador mediante una obra, creo que a mí me es muy gratificante que nadie sepa cómo pasó. O sea, todo el sacrificio que haces para que nadie se dé cuenta de dónde estás, por dónde pasaste, qué hiciste y qué no hiciste, haya valido la pena porque la gente realmente se lleva algo importante y realmente entiende qué fue lo más fregón que se llevó. O sea, que eso de algún modo fue un punto de quiebre en su vida, fue un punto de cambio en su vida. De una o de otra forma, yo creo que el teatro ya es parte de mi vida y va a seguir siendo parte de mi vida para siempre. Ay, una disculpa pública, muchachos. Aguas con la vara. Cámbiate primero, no puedes desmontar. Oh, acá voy. Está bueno. Con pasadores. La llevamos hacia... Oye, la camioneta te la vas a llevar. ¿El asiento del coche, Cristian? Thank you. Gracias. Thank you next, dice. ¿Cortamos? Let's go. Thank you guys.